Estimados amigos, hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles de un caso que en lo particular me duele un montón. ¿Okay? Quiero referirme entonces al tema de los pensionados venezolanos en el extranjero. El problema es bastante sencillo. ¿Okay? Estamos en junio del 2020 y pasa y resulta que nuestra gente grande, como a mí me gusta decirles, nuestros mayores, tienen desde diciembre del 2015 que no cobran sus pensiones en el extranjero. Vamos a ver, obviamente tengo que hablarles del caso España en este momento, pero veamos en el contexto general. Todo el que ha trabajado toda su vida y cotizado a su sistema de seguro social o seguridad social tiene el derecho a tener una pensión digna que asegure el disfrute de su vejez. Y pasa y resulta que en el caso de nuestra gente grande, pues no pueden hacerlo. Pero ¿y por qué? Vamos a preguntarnos, ¿no? Pues una razón muy sencilla. Porque el régimen vagabundo que desgobierna, malgobierna nuestra querida Venezuela, pues simplemente no le da la gana de hacer los ingresos que le corresponde por tratados internacionales, bilaterales y o multilaterales con los diversos países, donde sabemos perfectamente que hoy en día se han ido nuestra gente mayor o se han venido para acá, para España en nuestro caso. ¿Okay? Por esa razón, nuestros viejitos se ven condenados, nuestra gente grande se ve condenada a la más total y absoluta inopia, o a estar dependiendo de ayudas estatales o de los hijos o de lo que fuera, pero en definitiva no pueden disfrutar de ese derecho que les corresponde de tener su propia pensión, su propio dinero, cuando toda su vida trabajaron para ello. Ustedes saben qué es lo más triste de todo este tema, que es de las cosas justamente que a mí me duele, que las obligaciones del régimen con el resto de los países del mundo, así como con España, están establecidas a través de convenios internacionales. ¿Y cuál es el problema con los convenios internacionales? En nuestro caso, en este caso particular, es el convenio bilateral celebrado entre el Reino de España y la República de Venezuela, ¿okay? Sobre el tema de las pensiones y jubilaciones entre ambos países. ¿Cuál es el problema entonces con los tratados internacionales? Que los tratados internacionales no tienen un método efectivo para exigir su cumplimiento. ¿Okay? Entonces, no es que yo pueda agarrar como cualquier hijo de vecino demandar, ¿okay?, el cumplimiento de un tratado. Si a mí alguien pues me está molestando cualquier cosa y yo me considero con el derecho para ello, pues yo simplemente denuncio, ¿ok? O si están incumpliendo un derecho al cual mi derecho, pues demando ante los juzgados correspondientes. Pero no, señores, en los tratados internacionales no pasa eso. ¿Qué pasa con los tratados internacionales? Que no pueden ser exigidos de una forma efectiva y eficaz. ¿Okay? Porque se supone que están regidos por el principio del pacta sunt servanda, de cada quien cumple el tratado tal y sus obligaciones tal y como han sido establecidas. ¿Okay? España, el Reino de España en este caso, lo único que ha podido hacer, porque no puede otra cosa, es dirigir cartas y comunicaciones, pues al al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Okay? Eso hasta ahí, hasta donde nosotros sabemos. Pero no ha pasado a formas más efectivas, o por lo menos un poco más coercitivas, de presión diplomática sobre este tema. No, hasta donde nosotros no sabemos, no hay una nota de protesta dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España
al Ministerio de Poder Popular, de Relaciones Exteriores de Venezuela, ¿ok? Para exigirles el cumplimiento de este tratado. Y quizá de eso podría hacerse, quizá de eso podría salir algo. El gobierno español pues simplemente tiene esa postura tibia ante el narcorrégimen que no terminamos de saber ni de qué va ni de qué viene, ¿ok? Es cierto es que el gobierno actual del Reino de España, pues, el gobierno que ha sido electo en el Reino de España, pues ha establecido importantísimas, muy importantes, medidas de discriminación positiva a favor de los venezolanos de la diáspora que se encuentran aquí, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente para nuestros viejitos que se están muriendo de hambre, ¿ok? Porque no se ha buscado una acción más efectiva, una acción mejor, más decisiva en contra del narcorrégimen. Entonces, el problema con los tratados internacionales es que solamente pueden ser suspendidos o denunciados. Denunciado significa, denunciar un tratado internacional significa que como tú no lo estás cumpliendo, pues yo me salgo del tratado. Le hace más o menos el darle una patada a la mesa. Y eso en todo caso no nos interesa, porque la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969 nos habla que el efecto inmediato de la denuncia del tratado es que simplemente la otra parte ya no tiene obligación ninguna de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es la obligación de Venezuela? La obligación de Venezuela es remitir el dinero que le corresponde a nuestra gente grande, remitirlo para acá, para España, o para Estados Unidos, o para Europa, para donde cipote sea. Pero en definitiva, remitirlos y pagarle a esa gente, ¿ok? Al cambio que fija el gobierno. ¿Quién fija el cambio? El cambio definitivo lo fija el gobierno, porque el bolívar, como bien sabemos, es una moneda no convertible, ¿ok? Cuyo valor es fijada por el propio régimen o por los negociados, aquellos que llevan por ahí por abajito de la mesa. Pero bueno, en definitiva, bien sea dólar blanco o dólar negro, pues quienes lo fijan son ellos, ¿ok? Entonces, debiera efectivamente asumirse una postura más fuerte, más decidida por parte de nuestro gobierno de España, ahí sí yo digo nuestro porque yo soy hispano-venezolano, dirigir una protesta a través de Cancillería, una nota de protesta para exigirle al régimen, cúmplale a esta gente, ¿ok? Una acción más decidida, ¿ok? Vale, no vamos por allí, está bien. Como bien sabemos, el presidente de gobierno se vio forzado, obligado podrá ser o lo que fuera, a reconocer la presidencia del ingeniero Juan Gerardo Guaidó. Y al efecto, pues, el presidente de la República de Venezuela, presidente provisional, pues nombró un embajador en el Reino de España. El embajador Antonio Ecarri. Pues pasa y resulta que al embajador Ecarri no le han recibido en el ministerio sus cartas credenciales. Entonces, ¿embajador de qué? ¿Okay? Vamos a ver. Luego, embajador, ¿qué está haciendo usted con el tema de nuestra gente grande aquí? Entonces, embajador Ecarri, usted ha hablado, usted ha dicho, se ha reunido, pero el hecho es que nuestra gente grande ni sabe ni ha visto ninguna gestión efectiva o ninguna clase de gestión siquiera que haya usted realizado a favor de nuestra gente grande. Sí, están los comunicados que han salido. Bueno, la mayor preocupación del ministro de Venezuela en España, pim pam pum, pero es que con eso pues no logramos absolutamente nada, ¿ok? Como sí sabemos, en efecto, que la presión del embajador Ecarri ha servido en otras cosas para establecer esto que yo les hablaba hace rato, que eran las medidas discriminativas positivas a favor de nuestros paisanos. ¿Ok? Algo ha hecho, que nosotros sabemos que sí ha podido hacer algo. Entonces, ¿qué pasa con la gente mayor? ¿Por qué no les toman en cuenta de una buena vez? Y vamos a ver, tampoco es que el impacto presupuestario sea una cosa brutal, ¿ok?
Se calculan 120.000 personas mayores, jubilados o pensionados en la diáspora. Eso no es un gran volumen de dinero. Que lo único que exigen es que les paguen sus pensiones al día. Porque es que yo creo que ya ni siquiera la cuestión, estimado, es que ellos cobren los retroactivos de estos 4 años y medio que tienen sin cobrar. ¿Ok? Ni siquiera eso, sino simplemente que les den su dinero que les corresponde por derecho propio, ¿ok? Porque no es que el gobierno se los está regalando, ¿ok? Para poder vivir de una forma digna. Recordemos además que ciertas comunidades autónomas en España pues han tomado algunas acciones, ayudas para sus emigrantes retornados con doble nacionalidad, con la nacionalidad hispano-venezolana. Caso, por ejemplo, de la Xunta de Galicia, caso, por ejemplo, de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Ok? Entonces, sí se han podido tomar acciones, pero es que nuestra gente grande no quiere eso. Nuestra gente grande no quiere que el gobierno español a ninguno de sus niveles le dé una ayudita ahí. ¿Ok? No, nuestra gente grande lo que quiere es cobrar su pensión que le corresponde. Entonces, estimado, llamados claros. 1, Gobierno de España. ¿Ok? A ver, una nota de protesta. De Cancillería a Cancillería. Número 2, una acción más decidida del embajador Ecarri. Embajador provisional, del presidente provisional, gobierno paralelo, llámelo como usted, pero una acción más decidida, con una comunicación efectiva a favor de nuestra gente grande. ¿Okay? Todo eso se puede hacer, no estamos pidiendo grandes cosas. Nuestra gente grande se está muriendo de hambre, señores, por favor. ¿Ok? Gracias.